Don Luis Miguel Venta Coeli, al Consejo de Gobierno. Señor Venta, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. La pregunta que formulamos es si piensa aplicar los recortes anunciados a los ganaderos asturianos en los pagos de la política agrícola común del año 2016, recortes que traen causa de la nefasta gestión de las ayudas por parte del Gobierno del Principado de Asturias. Gracias, señoría. De nuevo, señora consejera, tiene la palabra. Sí, señor presidente. Nosotros no hemos anunciado ningún recorte, señor diputado. La Consejería está tramitando las diferentes ayudas en el marco normativo y presupuestario vigente. Lo hemos hecho, además, a pesar de las dificultades derivadas de la aplicación de la reforma, que introdujo cambios muy importantes en el modelo y también de la dificultad de adaptación de los programas informáticos de los que ya hemos tenido ocasión de hablar con anterioridad. La realidad es que Asturias fue de las comunidades que primero completaron los pagos de 2015, según la información publicada por el Ministerio. Gracias, señor presidente. Señor Venta Coeli, tiene la palabra. Vamos a ver, consejera. Usted nos quiere hacer a todos, no sé cómo calificarnos. Oiga, carta que recibieron más de 1000 ganaderos. Acuerdo de inicio de expediente de reintegro de subvención. Pero, oiga, ¿usted nos quiere hacer tontos a todos? ¿A los que estamos aquí? ¿A los que están fuera? Es que yo creo que su torpeza política en la gestión de las ayudas alcanza cum laude. Pero es que además nos quiere poner a nosotros un muy deficiente. Y es que ya nos parece exagerado. O sea, recorta las ayudas a más de 1000 ganaderos precisamente de lo que se ha llenado la boca ahora mismo, de zonas con limitaciones naturales, de zonas de montaña, o quedan por pagar a muchos cientos de ganaderos miles de euros, que, por cierto, tendrá que explicar ya algún día en esta Junta General cómo va a hacerlo. Hay ganaderos que no han cobrado las ayudas de pastos del año 2015. Repito, 2015. Ha pasado el plazo, 30 de junio. ¿Cómo va a pagar esas ayudas? Y nos viene aquí a decir, o sea, usted es la reina de las ayudas. Hombre, es que está bien que sea una incapaz política para gestionar su consejería, pero que encima nos llame incapaces de los demás me parece de mal gusto, de muy mal gusto. Repito, su consejería, ya lo he dicho, remite a más de 1000 ganaderos la misiva. Está aquí, este es un ejemplo. Acuerdo de inicio de expediente de reintegro de subvención. Oiga, pero que sale del búnker de Coronel Aranda, consejera. No nos haga tontos. Y usted se lo comunica sin sonrojarse y viene aquí sacando pecho. Pero ¿qué broma es esta? Llevan toda la vida haciendo gala con las ayudas a la ganadería en zonas de montaña. Y cuando llega la hora de la verdad, cuando se tienen que mojar, resulta que, o cuando más deberían apoyar a estos ganaderos, resulta que la respuesta es una notificación de reintegro. Una notificación que significa que hay que devolver el dinero. Y usted nos dice que todo va muy bien, que son los mejores, que son los números uno de España. Es que lo que somos es el hazmerreír de España, consejera. Nuestros ganaderos se avergüenzan porque su nefasta gestión de las hectáreas del territorio y de las hectáreas subvencionables les dejan en desventaja con el resto, con los vecinos, con los que están ahí al lado, en León, en Galicia. Y además siempre, y digo siempre, los ganaderos asturianos son los últimos que perciben las ayudas de su gestión, las ayudas de la PAC de España. Los últimos. Para eso no sale usted a pasear por España, ¿verdad? Para eso no sale usted a vanagloriarse de lo bien que lo hace. No va a Castilla y León, ni va a Castilla-La Mancha, ni va a Extremadura para compararnos. Los últimos que cobran las ayudas son los ganaderos. Tiene una ocasión muy buena para decirlo aquí. Van a cobrarlo este año en la tercera semana de octubre, que es cuando ya pueden recibirlo. ¿Puede decirlo hoy aquí en la Junta General? ¿Van a cobrarlo los primeros o los segundos? No, o sí, dígalo. Tiene una oportunidad. Yo me alegraría que me dijese que sí. Pero es que de los errores, consejera, nunca hay consecuencias políticas. Nunca. Solo son consecuencias para quien sufre la mala gestión, en este caso, los ganaderos. Si ha habido un error en lo que es la ejecución, ¿qué es? Que no hay ningún responsable político. Se van todos de andanas. Nadie tiene la culpa de eso. Nadie tiene la culpa de notificar un reintegro a 1000 ganaderos, o nadie tiene la culpa de que muchos cientos ganaderos no hayan recibido las ayudas de pastos en Asturias. Que es mucho dinero, consejera, para los ganaderos y para cualquiera. Es mucho dinero. No lo han recibido. Es el mismo ejemplo de la anulación del decretazo del IGI de Cangas de Narcea. Ustedes dicen, bueno, es una lástima, no van a poder recibir ayudas. ¿Cómo que una lástima? Y no hay responsables políticos. Es lo mismo que el ejemplo de los permisos de cacerías.
Para un ciudadano sería un delito, para usted es un error. Pero ¿qué diferencia y vara de medir es esta entre su gobierno y el resto de los ciudadanos? Eso es lo que tiene que aclarar. Hoy, en esta cuestión, toca, como digo, la acción o denunciar su nefasta gestión en las ayudas de la PAC. Y lo que genera su incapacidad es precisamente una acción penalizadora a los ganaderos. O sea, de su incapacidad hay una acción penalizadora. Es que es el mundo al revés. Usted se equivoca y los demás pagan por los platos que usted rompe. Le pedimos que rectifique, señora Álvarez, con este asunto antes de dimitir. Le pedimos que rectifique. No deje este muerto a su sucesor. No cargue a los ganaderos asturianos los errores que son de su competencia y de su responsabilidad. Retire ya los carteles de las oficinas comarcales, por favor, anunciando los recortes, que son los recortes de la vergüenza a los ganaderos. Retírelos, por lo menos, retírelos. No recorte, como digo, más de 1 millón de euros y no tire por la calle de medio perjudicando siempre a los mismos. Y no me diga que no hay soluciones. Hay soluciones si quiere y tiene voluntad. Hay soluciones políticas a este desmán. Porque no me diga que no hay modificaciones presupuestarias a partidas concretos a lo largo del año. Acabo, presidente. Porque, hombre, ¿por qué se pueden en otros sectores? Y en estos nunca hay una modificación presupuestaria o nunca hay una solución política a los desmanes que ustedes provocan. No es la primera vez que se reclaman reintegros de ayudas al sector forestal, a jóvenes ganaderos que se han incorporado porque, francamente, están hartando a los gentes y a los ciudadanos que viven en los pueblos. Voy a esperar, como decía en mi anterior intervención, a pedirle que se vaya, porque si no, como dije antes, seré muy reiterativo. Gracias, presidente.